Hola, soy Mónica Gómez, profesora principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Empecé estudiando química pura, en el pregrado. Para la maestría estudié Ciencia de los Materiales en la Facultad de Mecánica y el doctorado lo hice en física, en cooperación con la Universidad de Uppsala, en Suecia. Mi formación es bien multidisciplinaria, ¿no? O sea, pasé por la física, la ciencia de los materiales y de repente si comento un poquito de lo que es ciencia de los materiales, en realidad es casi todo lo que nos rodea, incluso la ropa que vestimos, la pintura, los materiales para suelos, pisos, paredes. Materiales se encuentra en casi todo, materiales duros, materiales blandos, antimicrobianos. Entonces, ciencia de los materiales es algo muy transversal, que va en todo lo que es almacenamiento de energía, generación de energía. Por eso que cuando voy para hacer física, en realidad yo cumplo un sueño, porque cuando termino la secundaria a mí me quedaba claro de que yo quería hacer ciencias, o sea, quería hacer algo en números, algo en ciencias naturales, no me quedaba claro qué. De hecho pensé en medicina, pero tenía miedo a la sangre, entonces por ahí no iba. Y ya cuando estoy preparándome para la universidad, que me costó, porque salí de un colegio nacional, y la educación, si bien es cierto, Teresa González de Fanning es un colegio emblemático y es un colegio importante, éramos un salón de más de 50, con un grupo de 15 aulas por año. Muchísimas chicas. Entonces la competencia era grande, pero no se daban abasto los profesores. Entonces lo que significaba ingresar a la universidad era prepararse muchísimo más. Y específicamente aquí en la UNI, que tenemos exámenes de admisión muy exigentes, me costó ingresar. Pero ya cuando me estaba preparando era fascinante estudiar todo lo que era física y química. Entonces ahí es que yo decido seguir química. Lo que me motivaba a mí era definitivamente tratar de entender los diferentes fenómenos, ¿no? A mí me fascinó siempre la fotosíntesis, o sea, cómo es que las plantas pueden captar la energía y cómo es que pueden obtenerse nutrientes y a partir de ahí cómo nosotros conseguimos energía para nuestras actividades. Y todo lo que significa nuestro entorno, ¿no? O sea, cómo es que nosotros nos equilibramos también en cuanto al sudor y tratar de entender cosas que lo damos por hecho de que así ocurre, pero cuando ya vamos a qué está pasando realmente, ¿no? E ir a nivel molecular para entender por qué hay ciertas afinidades que se dan. Entonces es ahí que yo realmente me interesé muchísimo. La universidad en ese entonces era muy rígida en los cursos, ¿no? O sea, nosotros llevábamos cursos así muy específicos de toda la parte de cálculo. O sea, en matemática había una base fuerte, en física también, y en química orgánica, inorgánica, instrumental, analítica y físico-química. Entonces sí, era muy rígido, sin una conexión necesariamente con la investigación, porque investigación no era un lenguaje que utilizásemos hace 20 años. Yo tengo 54 años, entonces era difícil porque el Perú todavía no tenía una visión de cómo implementar un trabajo de investigación y que además pueda servir al país y que se proyecte como un beneficio a la población, que es algo que ahora sí lo vemos. Además, antes no hablábamos de cambio climático, antes no hablábamos de gases de efecto invernadero. O sea, de hecho, cuando ya he ido yo comentándolo eso a los estudiantes, tienen también un conocimiento tan vago y entender qué es lo que está pasando es parte del proceso de aprendizaje. Ahí sí jugó un papel muy importante mi mamá y mis padres, que ellos nunca tuvieron esta visión de limitar por el género algún tipo de orientación para el estudio. Había que estudiar, eso lo tenían muy claro,
entonces me apoyaron completamente y yo elegí qué estudiar. Eso ha sido un aspecto importantísimo. Ya en la universidad, de hecho, somos muy pocas las mujeres en la Facultad de Ciencias, y cuando yo decido trabajar con un grupo de física, básicamente en recubrimientos delgados, éramos muchísimo menos. Seríamos pues que un 5%, ¿no? Y llegó un momento en el que yo fui la única mujer, eran casi todos hombres. Entonces sí es complicado porque de alguna manera está el tratar de mimetizarte, ¿no? Y termina uno adquiriendo esta necesidad de competir con los varones e incluso tomar actitudes masculinas o las manifestaciones que son tan típicas en la mujer de, qué sé yo, en relaciones. Yo sé que un tiempo no fui auténtica, pero a pesar de toda esta situación, el grupo en el que trabajé fue un grupo muy lindo, un grupo muy, muy noble, ¿no? Eran casi todos chicos, pero era un grupo muy, muy lindo. O sea, yo los quise muchísimo, tengo amistad con ellos todavía y de hecho me casé con uno de ellos. Yo empezaba recién el doctorado y cuando termino el doctorado terminé embarazada con 2 meses, ¿no? Y estaba decidida, ya, ahora sí, que venga el bebé, sin importar el sexo. Yo no sabía que iba a experimentar este cambio emocional, espiritual, físico y que iba a renunciar absolutamente a todo por dedicarme a este nuevo ser que estaba creciendo en mí. Y para mí la lógica fue muy sencilla. Si tú te preparas para estudiar y te preparas 5 años y ¿sabes qué? Y lo quieres hacer muy bien y tomas una maestría, tomas un posgrado y ahí le pones 2 años más, ya va 7 años. Oye, ¿no te vas a dedicar a estudiar para tu hijo y prepararte? Y que puedas tú darle las cosas bien y que el mensaje de amor llegue. ¿No vas a participar tú en este proceso de cómo aprende a leer, cómo aprende a caminar, cómo aprende a defenderse en la vida? Entonces en ese momento dije, chispas, y como yo de profesora inicial no tengo nada, aquí hay un aspecto que tengo que decidir. Por eso es que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder continuar aquí. Yo renuncio, tú te vas a donde quieras, a Japón, a Estados Unidos, a donde quieras, yo te sigo, yo renuncio. Y eso fue lo que hice, renuncié a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Muchas mujeres que, como yo lo pensé, vamos a la carrera profesional y dejan la maternidad. Ahorita la situación no se ve de cambios positivos y estamos en crisis. Pero más temprano que tarde vamos a tener que dar oportunidades para que las mujeres no releguen tanto la maternidad, sean reconocidas y además se desarrollen profesionalmente. Ahora yo estoy viajando muchísimo por un programa de doctorado que es histórico, no lo hemos tenido antes en mi país, la posibilidad de ofrecer 6.500 soles mensuales por 3 años a nuestros doctorantes. Esto no ha ocurrido antes. Estuve específicamente en Ayacucho la semana pasada, un auditorio de casi 30 personas, gente muy interesada, y había una profesora que me dijo, ¿cómo no hubiese yo tenido esa oportunidad de poder hacer mi doctorado en esas condiciones? Y ella me dijo, qué pena que soy mujer. Yo hubiese querido ser hombre, porque me tuve que quedar con mis hijos. Los hombres se van, dejan a los hijos con las mujeres y así es pues. Y a mí me apenó porque yo sé que en la realidad en la que vivimos, muchas mujeres salen de carrera por la maternidad. Hay un aspecto importante. Nunca he estado sola. O sea, si bien es cierto que he liderado proyectos, nunca he estado sola. Y eso es un aspecto fundamental. Uno tiene que buscar cooperantes. Uno tiene que buscar alianzas nacionales e internacionales. Entonces sí me ha tocado liderar muchísimos proyectos. De hecho, en el 2015, cuando los proyectos eran todavía pequeños y hablar de un proyecto de 1,5 millones era muchísimo, lideré un proyecto, ¿no? Fui la investigadora principal de ese proyecto, estamos hablando pues, ¿no? 2015.
y después varios proyectos, ¿no? De 500.000 y así, ¿no? Pero ahora el proyecto que estoy liderando, que es de casi 14 millones, que no es mucho, son 14 millones de soles. Sumado con las becas de los doctorantes, poco más de 21 millones. Tampoco es mucho. Pero ese proyecto lo estoy liderando. Sin embargo, somos un comité científico. Me acompañan 3 profesores de la universidad y constantemente estoy en comunicación con los cooperantes externos porque es importante escuchar. Hay un aspecto importante, yo no tomo decisiones sola. Necesito escuchar y me dirijo a las mujeres. O sea, cuesta, es difícil, pero dime que no vale la pena. Porque si fuese fácil todos lo tienen. Pero hay que luchar, o sea, tenemos que luchar por nuestros sueños, es la obligación que tenemos. Si no, se echa a perder, ¿no? Yo hice mi doctorado, sustenté en el 2001, con celdas solares de tercera generación. Unas celdas solares que venían creciendo lentamente, pero fueron promisorias. Entonces estas celdas solares económicas y con una eficiencia baja se presentaron promisorias en su momento. Entonces, con el resultado del doctorado se obtuvieron muy buenos realmente artículos interesantes, resultados buenos. Y de ahí he venido trabajando con este campo, no solo en celdas de este tipo, sino también ahora de perovskita, que es otro tipo de celdas, pero no mucho, porque ya me fui a la parte de nanotecnología para aplicaciones ambientales, básicamente también de salud. Entonces ahí he trabajado con los textiles antimicrobianos, con nanopartículas de óxido de cobre o óxido de zinc para proteger de enfermedades o de la radiación UV. Por eso es que nosotros en el 2020 tuvimos la oportunidad de hacer un escalamiento a nivel industrial y obtener textiles, 150 metros de textiles de muy buena calidad antimicrobianos. Y esto es algo que seguimos trabajando. Y hay otro que ya es muy complicadísimo, que corresponde a la apropiación de la tecnología. ¿Qué pasa? Que un poblador en la zona altoandina que tenía históricamente su casa con adobe, sus ventanas de madera y su techo de paja, ahora mira a la ciudad como el ejemplo a seguir. ¿Y cómo son las casas en la ciudad, en Lima? Son de ladrillo. ¿Y cómo es rápido tener el techo? Calamina metálica. ¿Y qué cosa se ve bonito en la ventana? ¿Aluminio o solamente vidrio? Y eso es lo peor para una vivienda. Porque al colocar la calamina metálica tienes un material conductor y la pérdida de energía térmica se va por el techo. Tú colocas solamente un vidrio y con tu marco de aluminio, lo mismo. Tienes la pérdida con el aluminio o con el fierro y con solamente un vidrio hay una pérdida térmica muy grande. Entonces, esto es algo muy complicado porque ya la población también piensa en vestirse diferente, en utilizar más ropa sintética, cuando antes se utilizaba ¿qué cosa? La misma lana de los animales, así como su alimentación. Antes, ¿qué comían? La misma comida que cultivaban, la quinoa, la kiwicha, los granos. No, ya no. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora estos granos son más rentables y se van a exportación. Entonces ellos terminan consumiendo ¿qué cosa? Arroz o fideos. Y su valor alimenticio es mucho más bajo. Vamos contracorriente. De hecho, si no nos comprometemos en hacer lo que podemos y hacer las cosas bien en nuestra capacidad de acción, yo creo que no vale la pena continuar. Definitivamente mi asesor de doctorado, Klas Granqvist, de Suecia. Generoso, comprometido, serio, disciplinado. ¡Wow! O sea, ha sido un privilegio trabajar con él. Él fue mi asesor de doctorado.
Y bueno, en el pregrado hubo un profe que fue muy disciplinado y cumplidor con el desarrollo de su curso, que justo fue el curso de Física 1, Orlando Pereira. Y después los mentores los lees. Rosalind Franklin, Boltzmann, Marie Curie. O sea, yo digo, ¿cómo pudo haber sufrido tanto Boltzmann de presentar? O sea, ahora lo utilizamos absolutamente para todo, puso las bases de la cuántica. Era un genio, pero terminó quitándose la vida en una depresión muy grande porque sus pares no lo entendían. O Rosalind Franklin, ¿no? Qué maravilla de seguir trabajando en silencio, y al final ella fue la que puso las bases del ADN, pero no se le reconoció hasta después que también ya falleció, porque falleció muy jovencita ella, ¿no? Con un cáncer por estar expuesta a radiación. Y Marie Curie, o sea, si no era porque su esposo decía, a mí no me dan el Nobel si es que nos lo dan a los dos. O sea, no, yo no lo recibo. Entonces, claro, eligió muy bien, eligió un partner, eligió una persona que la respetaba. Y ahí fue al Nobel con su esposo y después fue al Nobel con su hija, ¿no? Ella tiene en física y en química. Pero digamos de que esos reconocimientos pueden ser tan ficticios si es que tú a solas no te sientes bien contigo mismo. O sea, ¿de qué te sirven las medallas, los reconocimientos, los diplomas, si es que no tienes paz al final del día? Yo termino el pregrado en el 24, o sea, hace 30 años. Y las condiciones eran completamente diferentes. A mí me quedaba claro que yo tenía que salir del país. O sea, no había más. Si tú querías hacer investigación seria y dedicarte a ello, había que salir, ¿no? Entonces, no había más opción. No teníamos aquí microscopios electrónicos, difractómetros de rayos X, espectrofotómetros. No había la capacidad de hacer análisis elemental. Era muy precario. Todo lo que era equipamiento era muy precario. No es esa la situación ahora. O sea, en cuanto a infraestructura, hemos crecido bastante. No lo suficiente, porque si tú quieres una muy alta resolución, no lo tenemos aquí. Pero hay un aspecto que es crítico, que son los recursos humanos. Un equipo, inviertes 1,5 millones, lo traes y lo instalas. Lo tratas bien, lo tratas mal, pero lo traes. Un recurso humano, ¿cuánto tiempo demora en que se forme? 5 años, grado, 2 años, la maestría, 3 años, el doctorado. Y a partir de ahí tú te das cuenta cuando terminas el doctorado, ¡ay caray, me falta muchísimo más! Entonces, demora tener un recurso humano que te permita a ti hacer esa conexión que tanto queremos, dar soluciones al país, que se responda a las necesidades de las empresas. O sea, particularmente yo creo que las cosas fáciles no valen la pena. Es difícil, es ir contracorriente, con una causa noble, por supuesto, sabiendo de que uno da vida, sabiendo de que da esperanza, sabiendo de que construyes y de que caminamos con fe hacia un futuro mejor, a pesar de que nos encontremos en una crisis como la que nos encontramos ahora en el país. A pesar de ello, nos corresponde mantener esperanza, fe y hacer las cosas bien. Yo creo que es importante llegar a tocar a una persona, llegar a tocarla en el alma, llegar a tocarla en la mente, llegar a tocar la memoria de una persona y dejar algo que te permita decir, qué bueno haber pasado por esa experiencia, ¿no? Y esto no es algo sencillo, porque tú no recuerdas qué fue lo que te dijeron, qué fue lo que te hicieron, tú recuerdas qué fue lo que sentiste. Y yo quisiera que las personas se sientan bien. No es siempre fácil, ¿no? Porque no se trata de darle lo que les gusta, sino de que se sientan bien en un proceso de que vamos creciendo juntos. Entonces, uno no sabe si lo logra. Nuevamente, o sea, así como esa vez que le dije al profesor, yo no sé si mis hijas aprenden, pero a mí me queda claro que yo sí aprendo. Entonces es algo similar, ¿no? Yo espero que ellos estén aprendiendo como yo lo estoy haciendo.
Uno es aprendan a decir no. Las mujeres tenemos que aprender a decir no. En nuestra sociedad, sobre todo. Porque tenemos que aprender a querernos como somos. Eso es fundamental. Y segundo, tercero en realidad, que protejan sus sueños. Porque los sueños, si uno no los protege, entonces se pueden quebrar, se pueden perder. Y muchas veces esos sueños no hay que compartirlos, hay que guardarlos. Guárdalos, cuídalos, porque esos sueños se convierten en tu motor. Entonces otra persona puede venir y sin ánimo de hacerte daño termina estropeando tu sueño. Protege tu sueño, porque va a ser tu motor. Y otro, luchen contra los estereotipos. No tienen que ser flacas, blancas, altas, lindas, estar pintadas perfectas y estar con los cabellos, con las mechas y las... Eso es algo tan superficial, porque la esencia está en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y eso definitivamente sale, eso se refleja. Eso no va con los tacos, no va con la ropa, no va con el color del cabello, eso va más allá. Y alguien que te valore y te quiera va a lograr ver tu corazón y va a lograr reconocer tus valores y valorar tu mente. Entonces, no se dejen llevar por las apariencias.